Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a un sinnúmero de catequesis donde vamos a estar reflexionando el sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Haremos hoy una breve introducción y estaremos meditando una palabra con cada catequesis. Entonces van a ser más o menos unas 8 o 9 catequesis a las que los invito a todos a escucharla para prepararnos para celebrar la Pascua de Cristo, ¿verdad? Su pasión, muerte y su resurrección, como Él se lo merece. Oremos entonces para dar inicio a esta catequesis introductoria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Introducción. Cuando las 3 cruces estuvieron en alto, se hizo un largo silencio. Nadie terminaba de entender lo que estaba ocurriendo. Para los amigos de Jesús, aquello era el fin del mundo. Y se preguntaban, ¿y todo iba a concluir así? En esto iban a parar tantas esperanzas. Salvo la Santísima Virgen María, la fe vacilaba en todos los amigos de Jesús. Le habían oído hablar de un triunfo final, de una resurrección, pero no podían entrarles en la cabeza. Ellos que habían visto levantarse a Lázaro de la tumba, no lograban imaginarse a Cristo regresándose a sí mismo desde la otra ribera de la muerte. Este era el final. Y si el final era así, es que todo lo anterior no había sido otra cosa que un largo sueño. Durante los años anteriores habían batallado día tras día con sus propias conciencias. Y a ratos lograban convencerse a sí mismos de que Jesús era algo mucho más que un hombre. Pero ahora se les venía todo abajo. Si moría, no era Dios. Si podía morir, es que era un hombre como ellos. Un hombre mejor, sí, pero al final un hombre más. Por eso no querían creer a sus ojos. Mas el gotear de la sangre desde los pies al suelo se les clavaba en el alma como un clavo. Aquella sangre no era un sueño. Tampoco terminaban creérselos sus enemigos, no terminaban de creérselo. La verdad es que en el fondo los enemigos se decepcionaban de que todo haya terminado de una manera tan sencilla. Hubieran deseado sus enemigos un final más espectacular y brillante. Se reían de sí mismos al tener que confesarse que habían llegado a temer a este hombre. Tantas veces le habían derrotado que habían concluido en idealizarlo por ver en él un no sé qué. Ellos miraban algo que no terminaban de descubrir. Muchas veces se preguntaban a sí mismos, ¿y si él tuviera razón? ¿Y si fuera verdaderamente un enviado de Dios y estuviera, por lo tanto, más allá de la vida y de la muerte? Pero ahora todo estaba claro y se sentían casi tristes de haber vencido a Jesús tan fácilmente.
Y si todavía se reían de su último miedo, se habían acabado los prodigios. Ahí estaba, bien sujeto a la cruz. Esa sangre goteante ya nunca regresaría a sus venas. La túnica sorteada. Los que no se hacían tanta filosofía eran los soldados. Habían cumplido su oficio como tantos días. Cierto que este ajusticiado había gritado mucho menos que lo normal, pero también conocían ellos a este tipo de locos místicos que ofrecían su dolor por quién sabe qué sueños o qué ideales. Los soldados lamentaban, sí, su mala suerte de tener que pasarse ahí una tarde como aquella, una tarde de fiesta, cuando podían estar mucho más a gusto jugando en cualquier patio del pretorio. Lo que no entendían muy bien los soldados es por qué a este reo se le daba tanta importancia. ¿Qué hacían ahí nada menos que los sumos sacerdotes? ¿Por qué les habían hecho tomarse tantísimas precauciones? Porque si a la hora de la verdad este Galileo no parecía tener ni un solo partidario, hubieran preferido tener un poco de faena, o sea, estar más activos, porque se aburrían. Aquello que para la multitud resultaba electrizante era para los soldados algo insípido y vulgar. Estaban seguros de que 3 meses después ya se les habrían olvidado todos los acontecimientos de la muerte de ese ajusticiado. A los pies de la cruz de Cristo parecía haberse reunido una especie de resumen de toda la humanidad. Ahí estaban enemigos de todas las especies, amigos de muy variados géneros y el inmenso batallón de los desinteresados y de los aburridos, porque así lo refleja el Evangelio. Para los unos esta tarde era el fin de sus preocupaciones de los últimos meses. Para otros, hoy sus amigos, hoy se hundía el mundo o giraba la historia. Para el resto, para los terceros, no había otra cosa que un desierto de cansancio, un día más dentro de una vida compuesta de días sin sentido y sin término. Y los soldados, como se aburrían, sacaron sus dados. Los llevaban siempre por si los ajusticiados se ponían tardados y no terminaban pronto de morir. Se alejaron un par de metros de la cruz, aquel molesto goteo de sangre, decían, y se sentaron en un coro en el suelo y se dispusieron a matar la tarde jugando con sus dados. Pero antes de terminar, algo que hacer, que era repartirse las pertenencias del ajusticiado. El repartirse las pertenencias del ajusticiado era una norma entre los romanos. El condenado era tratado ya como un cadáver, desposeído de todo derecho y de toda propiedad. Y sus cosas quedaban al arbitrio de los encargados de la ejecución. Y la costumbre de repartirse las cosas estaba tan arraigada que se prestaba a tales corruptelas, eran corruptos. Y el emperador Augusto tuvo que verse obligado a firmar en una sentencia, decir que solo las pertenencias de menor valor quedaban al arbitrio de los soldados. Porque si no, los soldados se hubieran apoderado no solo de los vestidos de tantos ajusticiados que habían hecho, sino sus joyas, sus casas, las tierras de los ejecutados. Pero en el caso de Jesús, nada había que discutir y poco que repartir.
En sus vestidos terminaban sus propiedades y aún aquellos eran tan pobres, esos sus vestidos, y estaban en un tal estado de destrucción, de sangre, de lodo, de tierra. El reparto debió resultarse a ellos sencillo. Eran 4 soldados destinados a cada ajusticiado. Y el primero debió tomar las gastadas sandalias. Fue la capa para el segundo, el paño con que los judíos se cubrían la cabeza para el tercero y el cinturón de cuero para el cuarto soldado. El único problema era la túnica, dice el Evangelio. Era este el único vestido de algún valor. El evangelista San Juan nos puntualizará que se trataba de una túnica sin costura, tejida probablemente a su medida por la propia mamá del ajusticiado o por alguna de las mujeres que seguían a su predicación. Aunque ahora estuviera empapada de sangre, esa túnica era lo de mayor valor entre todos los vestidos que habían allí de los condenados. Y hacerla 4 partes era convertirla en trapos inútiles. Por eso alguien sugirió la idea de echar la suerte y los otros 3 aceptaron con la esperanza de que les tocara a ellos. Echaron en un casco de soldados los dados y comenzaron la ronda de juegos en medio de burlas y carcajadas. Desde la cruz, Jesús contemplaba la escena. Comenzaba el pillaje con sus cosas aún antes de morir. Y su cabeza se pobló de recuerdos. Vio, por ejemplo, a su madre tejiéndole la túnica que con tanto amor hubiera querido ella guardarse ahora como recuerdo de su hijo. Recordó el polvo de tantos caminos acumulados sobre sus sandalias y se puso definitivamente pobre, desnudo, absolutamente desvalido, sin otra riqueza que estos clavos que atravesaban sus manos y sus pies. Y el hecho que este madero manchado ya de tanta sangre eran sus únicas pertenencias. Algo le alegró, sin embargo. Una vez más se cumplía la voluntad de su Padre, escrita siglos antes por los profetas. ¿No hablaba de él el salmista cuando escribió: repartieron mis vestiduras entre sí y sobre mi túnica echaron suerte? Dice el Salmo 21. Y oyó como el soldado afortunado se felicitaba a sí mismo por su suerte y cómo los otros soldados regaban el sorteo con abundante vino y vulgaridades. Orgía de los insultos. Y pronto regresó la tortura de los insultos. A la chusma y a los mismos representantes de los sacerdotes se les pasó pronto el asombro de lo que estaba sucediendo. Por algún tiempo habían temido que aún pudiera ocurrir algo prodigioso, pero el tiempo pasaba y ahí estaba bien clavado a la cruz, desangrentado ya, moribundo. Por eso ahora, confiados, comenzaron a desahogar su odio. No se sentían suficientemente satisfechos con la sangre, viéndole morir. Querían burlarse en esa muerte. Eso pasa siempre así con los cobardes. Se ensañan siempre a última hora. Era como si tuvieran prisa, no se les fuera a morir sin haber recibido sobre su rostro sus venenos, sus insultos, sus vulgaridades.
Y así fue como a la corona de espinas y a la de martillazos se unió ahora la de las carcajadas, la burla como una orgía demoníaca. Los evangelios distinguen en este momento 4 categorías de burlones: los que pasaban por el camino, los jefes de los judíos, los ladrones crucificados y los mismos soldados. Como sabemos, Jesús fue crucificado en un altosanto que miraba a un camino principal para ir a la ciudad. La cruz había sido levantada tan cerca del lugar de paso que los que por él transitaban podían hablar con los crucificados. Y lo que pudieron ser palabras de consuelo se convirtieron en una catarata de ironía, de insultos, de blasfemia y de vulgaridades. Los evangelios no precisan qué tipo de gente pasaba por ahí. Eran probablemente personas que regresaban de los cultos religiosos de la ciudad, forasteros, muchos de ellos. En Jerusalén habían oído hablar de Jesús. Es muy posible que su condena hubiera sido un gran tema de conversación de ese día. Y en boca de la gente se convirtió sin duda en algo grotesco. Un pobre loco que se había autoproclamado rey de los judíos había sido condenado por las autoridades por blasfemo. Por eso, cuantos pasaban por el camino se fijaban en él con curiosidad, sin hacer ningún caso de los 2 ladrones colocados a sus lados. Miraban a este profeta que se había presentado a sí mismo nada menos que como hijo de Dios, y a quienes sus partidarios habían proclamado pocos días antes como el hijo predilecto de David, Hosana al hijo de David. Y ahora mira en qué había venido a parar. Y dice el Evangelio, movían la cabeza en señal de burla. Le llamaban a gritos para atraer su atención y decían: va, oh tú que destruyes el templo y eres capaz de reconstruirlo en 3 días, ¿por qué no te salvas ahora a ti mismo? Lo refiere el Evangelio de San Mateo 27:40. Esta idea de que podía reconstruir el templo en 3 días, él solito, a estos les resultaba muy chistoso. Aquella grotesca fortaleza del templo que miles de obreros habían levantado en decenas de años, no les parecía ni siquiera un blasfemo, sino que un loco de amarrar. Y con la crueldad que usamos con todos los locos, sentían el placer de refregarle sus palabras presuntuosas. Pero más grotesca les resultaba aún la idea de que un hijo de Dios amarrado a una cruz, pues no decían que había hecho milagros. A todos los embaucadores les llega su hora. Si alguna vez habían llegado a creer en los poderes sobrenaturales de Jesús, ahora redoblaban su odio hacia quien él les había engañado, se sentían engañados. Y decían: si es que eres hijo de Dios, baja de la cruz. Lo refiere el mismo Evangelio de San Mateo. A sus ironías mezclaban palabras soeces, gestos sucios, vulgaridades y sobre todo risas, una corona de risas, un mar de carcajadas que rodeaban la ironía del moribundo, a quienes se le negaba aún el mínimo consuelo de morir con un poco de dignidad. Era pisotearle la dignidad de Cristo hasta el último segundo de su vida.
Pero los insultos más graves, fíjense ustedes, provenían del grupo de los sacerdotes, los que se creían santos, eran los más vulgares y los más grotescos. Quienes pasaban por el camino, antes o después, se cansaban de la farsa y se alejaban. Pero los sacerdotes permanecían ahí, echando ahí sus raíces, estaban como clavados en el Calvario, no querían irse, querían paladear su victoria y se regocijaban con cada gesto de dolor del crucificado. Recordaban cuántas veces se le había escabullido de las manos, porque no había llegado su hora. Ahora ya no se escapará. Se acabaron las sutiles distinciones y los brillantes juegos de palabras. Ahora era suyo. Ahora era de la muerte. Ya lo tenían amarrado a la cruz. Por eso querían disfrutar de esa agonía con sadismo vulgar, con sadismo avaro, sedientos de sangre y de odio. Este grupo de los sacerdotes del templo estaban aún más cerca de la cruz. Los soldados romanos mantenían a distancia a la muchedumbre, pero aquel grupo de ilustres era en definitiva autoridades y estaban ahí como notarios de una sentencia. Querían ver morir al hombre. Hablaban entre sí y se peloteaban frases los unos con los otros con el único objeto de que fueran oídas por el condenado. Y se decían unos a otros, salvó a otro y asimismo no puede salvarse. Usaban en sentido irónico estas frases terribles que ellos terminaban por reconocer que habían hecho prodigios. Ellos siempre reconocían, salvó a muchos, decía. Reconocían los prodigios de Jesús, pero preferían no pensar en eso. Lo que era definitivamente claro es que si alguna vez tuvo algún poder, ahora lo había perdido para siempre. Se gozaban en su fracaso y en su abandono. Y tras reírse de sus poderes traumaturgos, sus poderes milagrosos, se mofaban de sus pretensiones mesiánicas y decían, Rey de Israel, baja ahora de la cruz y creeremos en ti, dice San Mateo en el mismo capítulo 27. El título que tanto les había alarmado cuando lo puso Pilato como resumen de su sentencia, ahora los sacerdotes lo utilizaban sin rodeos. Se habían convencido ya de que esa atribución no resultaba peligrosa. Y era un buen tema de burla. Jesús, Rey de los judíos. Y estaban tan seguros de que el prodigio no se realizaría que hasta prometían convertirse. Ellos decían, si bajas de la cruz, vamos a creerte en ti. Prometían falsamente convertirse si se producía el milagro, pero bien sabían que hasta en su burla eran insinceros, porque ellos solo 3 días después van a constatar un prodigio mayor que el de bajar de la cruz y tampoco creerán en él cuando lo vean resucitado. Y en definitiva, no era aún mayor milagro el permanecer ahí en la cruz silencioso, siendo como era el omnipotente, el Dios eterno infinito. Para nosotros era un gran milagro que un Dios todopoderoso permaneciera sin bajar clavado de la cruz. Mas como podían ellos sospechar que aceptar la muerte pudiera ser algo más prodigioso que seguir vivo, entonces ellos decían, no es el Hijo de Dios. Si bajara de la cruz, creeríamos en él. Pero no querían aceptar la divinidad de Jesucristo y de hecho nunca la aceptaron. Las bromas, las agudezas
se añadían la una a las otras. Era una competencia de crueldades. Cada uno quería decir algo más hiriente que sus compañeros. Se animaban los unos a los otros y hasta los más cobardes se sentían envalentonados. Y volvían a sus argucias religiosas. Decían: ha puesto en Dios su confianza, que le libre Dios si tanto le quiere. ¿No decía él mismo que era hijo de Dios? Lo refiere también San Mateo en el capítulo 27. Estaban seguros de que Dios le había abandonado y se sentían en este momento instrumentos de la divinidad. Estaban satisfechos de sí mismos. Ahora eran más sacerdotes que nunca, defendiendo a Dios de este blasfemo. Estaban seguros de lo que hacían y cómo lo juzgaban, como un verdadero servicio religioso. Sentían ellos que era ese grito de burla y de blasfemia contra Jesús. Sentían que era un actuar religioso. Apenas lograban percibir que la secreta raíz de su alegría se apoyaba en que, muerto Jesús, su negocio, el dominio espiritual que ejercían sobre la gente, estaba definitivamente asegurado. Ellos sentían asegurado su negocio. La fe para ellos era su negocio. Muerto Jesús, aseguraban su negocio. El asunto terminaba mucho mejor de lo que nunca se les hubiera atrevido a pensar y a esperar. El silencio. Y Jesús callaba. Había hablado largamente durante la cena del Jueves Santo y en el camino al huerto de los Olivos. Recordemos el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. A partir de eso se encierra después en un largo silencio, silencio que romperá Jesús solamente en breves frases a lo largo del proceso y en el camino hacia el Calvario. Y volvía a callar, ahora sobre la cruz. La fatiga lo ahogaba y, por otro lado, qué mejor respuesta que el silencio ante tanta injuria y tantas vulgaridades. Desde la cruz contemplaba la muralla de su ciudad y más cerca la danza macabra de sus enemigos. Sus labios estaban secos de sed. Era más de la 1 de la tarde y el sol de abril caía perpendicular sobre su cabeza. Jesús sudaba y el olor a sudor y a sangre atraía una verdadera plaga de mosquitos. Habían sido sus primeros visitantes en Belén y volvían ahora a torturarlo en la cruz. Al principio agitaba la cabeza para espantarlos, pero ahora sabía que cada movimiento era un multiplicarse de los dolores de sus manos y de todo su cuerpo traspasado. Procuraba no moverse, pero poco a poco el peso de su cuerpo iba tensando sus brazos y alargando más sus heridas. Además, si dejaba que su cuerpo cayera, sentía crecer la asfixia de su pecho. Luchaba por enderezarse de nuevo y durante unos segundos parecía que el dolor descendía. De todos modos, progresivamente el dolor se iba haciendo menos agudo, pues al perder fuerza disminuía también su capacidad de sufrir. Tenía miedo de perder el conocimiento, pero se mantenía terriblemente lúcido Cristo Jesús. Lúcido para oír uno a uno los insultos y para entenderlos en su verdadero sentido. Vulgares, sanguinarios. Sabía que le bastaba
con pedírselo a su padre para que éste le concediera el final de todo aquello. Y el descender de la cruz, él sabía que lo podía hacer, pero ni como tentación pasaba esto por su cabeza. Él estaba ahí para rendir a la voluntad de Dios, para redimir al hombre, y no podía permitirse el lujo de dedicarse a sí mismo uno solo de sus pensamientos. Él estaba metido en su Padre y en el amor a sus hermanos, los hombres que lo odiaban. En realidad Jesús sufría más por los que le insultaban que por el propio insulto. Él sufría por las personas llenas de tanto odio. Vio cómo pasada la primera hora, la multitud comenzaba a disminuir. El espectáculo cansaba a muchos. No era, por lo tanto, ni siquiera un espectáculo novedoso, porque era la costumbre de aquel tiempo, como le escriben los historiadores. Dice el historiador Jim Bishop: la muerte en Palestina era un pasajero barato. A cada rato mataban en la cruz. Iba y venía. La muerte visitaba a muchos. No permanecía mucho tiempo en una casa. Muchas familias ni siquiera se detenían al ver a un mendigo muerto en el camino. Los niños de Palestina estaban sujetos a tantas enfermedades y fiebres que la madre que podía jactarse de tener 4 hijos sin que se le hubiera muerto alguno se consideraba extraordinariamente afortunada. La edad media de vida de una persona en aquel tiempo estaba entre los 25 y los 30 años, dice el historiador. Tampoco la muerte violenta era infrecuente, abundaba la muerte violenta. Cualquier delito importante era penado con la muerte y a veces en la cruz. Sobre todo en aquellos tiempos de ocupación romana, habían muchas formas de bandolerismo, que casi siempre todos estos bandoleros acababan en la cruz. Un niño judío tenía siempre su infancia llena del recuerdo de crucificados al borde de los caminos, de cualquier ciudad medianamente grande en aquellos lugares. Pronto se alejaron pues los curiosos y quedaron solos los muy amigos y los grandes enemigos. En el aire estático, en el aire inmóvil, había un gran silencio. Se oían únicamente los gemidos de los crucificados, gemidos que también iban haciéndose progresivamente débiles. Es probable que alguno de los 3 se haya desmayado más de alguna vez en ese rato estar clavado en la cruz. Pero por poco tiempo podían gustar la dulzura de la inconsciencia del desmayo. El hundimiento del cuerpo producía una asfixia que les despertaba incluso de la agonía por agitados estereotipos, esteroides, estertones, o sea, los calambres los despertaban, que hacía que en torno a ellos la tierra, las murallas, la muchedumbre bailaran en una danza confusa de dolor y de padecimiento. Profundos calambres. La muerte se acercaba y Jesús comprendió que no podía perder esta hora final en la que tantas cosas importantes le faltaban por hacer y por decir. Tendría que ahorrar palabras porque ya no le quedaba mucho aliento. Por eso las palabras que dijera tendrían que ser verdaderamente palabras sustanciales. Su testamento para la humanidad entera, para la humanidad del futuro, para toda la eternidad, diría yo. Sus palabras tienen que ser sustanciales, sus palabras en la cruz, su testamento en la cruz, que son palabras como carbones encendidos que no podían apagarse jamás, y palabras en las que
que permaneciera no solo su pensamiento, sino su alma entera, el sentido profundo de su ser y de cuanto había venido a hacer a este mundo. El último y mejor tesoro de su vida y de su muerte eran su testamento de sus 7 palabras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.